¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta siguiente clase del muestreo de aceptación. Vamos a ver ahora lo que es la calidad promedio de salida, CPS. Es la calidad promedio que se alcanza después de aplicar el proceso de inspección. Este concepto es una forma de medir el efecto de un plan de muestreo sobre la calidad que se tendrá tras aplicar el plan. Cuando se aplica una inspección al 100%, ¿sí?, la calidad de salida debe de ser perfecta, si no hay errores de inspección, obviamente. ¿Por qué? Porque se reemplazan todos los lotes malos por los buenos, o todos los productos malos por los buenos. Ahora, la bondad es la calidad que le llega al cliente. En un plan de muestreo se debe calcular la proporción promedio de defectos de salida, CPS. ¿Por qué? Porque sabemos que en un plan de muestreo no se van a analizar o no se van a revisar o no se va a inspeccionar el 100% de los lotes. Solo se va a inspeccionar una parte y siempre hay una probabilidad de que pasen algunos errores, que es lo que vamos a ver. Vamos a realizar el siguiente ejemplo que dice graficar la curva por la calidad promedio de salida CPS para un lote grande donde N igual a 60 y C igual a 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Bien, tengo ya aquí los datos, nuestra P, nuestra proporción de artículos defectuosos, y nuestra P, proporción de aceptación o la probabilidad de aceptación. Esto ustedes ya saben cómo calcularlos. Aquí aparece la fórmula, lo hicimos en el video anterior o en los videos anteriores. Ahora lo que vamos a calcular es la proporción de salida CPS. ¿Cómo se calcula? Pues multiplicando la proporción de artículos defectuosos P por la proporción de calidad, por la proporción de aceptación PA. Entonces vamos a multiplicar estas dos columnas, que sería nuestra P por nuestra proporción de aceptación, nuestra PA, y vamos a ver el resultado. Y esta es la proporción de salida. Arrastramos las fórmulas. Los datos que obtenemos aquí, si se fijan, son datos bien interesantes. Y ya, por ejemplo, aquí la proporción en la calidad de entrada, por ejemplo, del 0.005, ¿sí?, vemos que entran lotes con defectos de esto, del 0.05, y salen lotes con defectos de 0.004. ¿Por qué? Sencillo, porque hay una probabilidad de que un lote con esa cantidad de defectos los rechacemos y entonces los revisemos al 100%. Y si los revisamos al 100%, pues le vamos a sacar todos los productos defectuosos y lo vamos a cambiar por productos buenos. Entonces nuestra calidad va a mejorar, ¿sí? Vamos a realizar la curva para apreciarla un poquito mejor, con la proporción de salida y nuestra P, que sería pues la proporción de entrada, por así decirlo, porque son los defectos que tenemos al inicio. Bien, tenemos la curva ya aquí en la pantalla, donde vemos que en la parte, en el eje horizontal, es la calidad de entrada y en el eje vertical es la calidad promedio de salida. Si vemos aquí, por ejemplo, aquí vemos que un lote que entra con el 0.04 de defectos, o sea, el 4% de defectos, va a salir únicamente con el 0.01, que sería el 1.2% de defectos, ¿sí? Si los lotes entran con una proporción de defectos del 0.04, y lo vemos,
30.2% aquí está, de ellos se aceptarán. El 69.8% restante se rechazará y debemos inspeccionar o se deberá inspeccionar al 100%, eliminando los defectos por productos buenos, con lo que llegarán a los clientes con 0 piezas defectuosas. Al final de cuentas, si la calidad de entrada es de 0.04, la calidad promedio de salida será de 0.012, 0.8, etc. Es decir, solo el 1.2% de defectos. Bien, vamos a ver ahora lo que es el límite de calidad promedio de salida, LCPS. Es el valor máximo de la curva CPS y representa la peor calidad promedio que puede obtenerse del programa de inspección. Por ejemplo, aquí podemos apreciar en la curva que el valor máximo de nuestra curva pues sería este valor de aquí, que corresponde al 0.03. Vamos a verlo, 0.03 tiene una proporción. Vemos en nuestro plan de n igual a 60 y c igual a 1 que el límite de la calidad promedio de salida es aproximadamente 0.014. Esto significa que no importa qué tan mala sea la proporción de defectos en los lotes que entran, la calidad promedio de salida nunca será peor que el 1.4% de defectos, que es la parte que vemos hasta aquí arriba. Entonces, podemos decir que nuestro límite de la calidad promedio de salida en nuestra curva que estamos trabajando es del 1.4% de defectos. Vamos a ver ahora lo que es la inspección total promedio. Otro aspecto importante para evaluar un plan de muestreo de inspección es la cantidad total de inspección que requiere. Está claro que los lotes aceptados solo requieren una cantidad de inspección igual al tamaño de la muestra N, mientras que los lotes rechazados se someterán al 100% de inspección, por lo que la cantidad de inspección será igual al tamaño del lote. De esta manera, la cantidad de inspección por lote va de un mínimo de N minúscula, la muestra, a un máximo de N mayúscula, el total del lote. Y vemos la fórmula, que es inspección total promedio es igual a N más 1 menos P, que multiplica a N mayúscula menos N minúscula. Esa es la fórmula. Vamos entonces a resolver el siguiente ejemplo que dice: se tiene un N de 5000, un lote de 5000 y se aplica el plan N igual a 60 y C igual a 1. Entonces, para los lotes con una proporción de defectos del 0.04 se tiene que, vamos nosotros a ver a calcular la proporción de aceptación y vamos a calcular nuestra inspección total promedio. Bien, tenemos aquí ya los datos para nuestra curva, que si se fijan son los mismos que la anterior. Nada más ahora tenemos el otro dato de que nuestro tamaño de lote es de 5000. Entonces tenemos la proporción y tenemos la proporción o la probabilidad de aceptación. Bien, proporción de defectos y probabilidad de aceptación. Vamos a calcular entonces el ITP, que nos dice que va a ser N, nuestra muestra. Sabemos que nuestra muestra es de 60 más 1 menos la probabilidad de aceptación, que en este caso para la primera del 0.001 es del 0.99, la vamos a poner así, que multiplica a N mayúscula, no es el tamaño del lote, 5000 menos N minúscula, la muestra 60. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya la operación, le damos a aceptar. Nos dice que hemos encontrado un error de escritura. Ok, porque recuerden que en Excel para una multiplicación entre dos paréntesis hay que ponerle el asterisco. Ok, entonces le vamos a dar que sí para que nos ponga el asterisco. Y ya tenemos la fórmula. Vamos a arrastrarla. Sí. Y vemos que para el 4%,
¿sí? De defectos, vamos a tener que revisar en promedio, recuerden, esto es la inspección total promedio, 3.506.96 artículos. ¿Por qué? Porque recuerden que 30% de los lotes que tengan 4% de defectos se van a aceptar, pero los otros 70, el otro 70% de los lotes pues no se va a aceptar y hay que revisarlo al 100%. Por eso vamos a revisar estos lotes. Y por ejemplo, si se fijan aquí, los, los lotes que tienen un 15% de defectos, ¿sí? Prácticamente todos se van a rechazar, por eso hay que revisar casi los 5.000, o sea, vamos a revisar todos los productos. Entonces, la siguiente actividad que yo les pido es que realicen este cálculo con estos mismos datos, que lo realicen en Excel y que hagan la curva del ITP para encontrar cuánto van a revisar. ¿Cómo vamos a hacer esa curva? Pues con P, la proporción de defectos en el eje X, y el ITP, la inspección total promedio, en el eje Y.